Om Namaste. En el marco del Día Internacional del Yoga, hoy quiero compartir con ustedes una conferencia, una charla sobre un tema muy especial para quienes transitan el camino del yoga, que es la meditación. Pero bueno, siempre comenzamos nuestras actividades repitiendo un mantra inicial. Este mantra que voy a repetir tiene como significado el conectar a quien está transmitiendo la enseñanza con quien está escuchando esa enseñanza, que ambos estén conectados, iluminados por una energía superior, por una energía divina. Voy a compartir en pantalla el mantra para que quien quiera intentar repetirlo conmigo lo pueda hacer, luego de repetir 3 veces el mantra Om. Om. Sahana bhavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavai, tejasvinavaditamastu, ma vidvrishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Muy bien, entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es la meditación en el yoga, ¿verdad? Bueno, sabiendo que en realidad vamos a intentar aproximarnos a lo que es el concepto de la meditación, ya que tratar de describir ese estado, que es un estado de la mente, se dice muchas veces que es tratar de describir los colores a una persona que no puede ver, ¿verdad? No encontramos la forma de describirlo. El estado meditativo es un estado que debe experimentarse y es, digamos, dentro de lo que es una senda yógica, es uno de los estados elevados, ¿verdad?, que nos van a conducir a un estado de conciencia superior. Entonces, para hablar de la meditación, no tenemos otra forma de llegar a comprender que empezar a hablar de nuestra mente, ¿verdad? Realmente toda la sadhana yógica, incluyendo las posturas de yoga, tienen como objetivo final el trabajar sobre nuestra posibilidad de acceder a cómo funciona nuestra mente, a poder convertirnos en observadores de nuestra mente y finalmente tener control sobre nuestra mente. Si analizamos nuestra mente en el estado actual, vamos a ver que es una mente que nos lleva a correr tras aquellas cosas que nos hace creer nuestra mente que son las que nos dan la felicidad, ¿verdad? Y bueno, y así pasamos la vida tratando de cumplir los dictados de nuestra mente. Conclusión, nuestra mente está actuando como nuestro amo, ¿verdad? O sea, en lugar de ser el instrumento que nos permita movernos a nivel consciente en este mundo. Entonces, por eso es que toda la práctica del yoga tiene un trabajo sobre la mente. Cuando trabajamos sobre el cuerpo, a través de las posturas también estamos trabajando en forma más indirecta con nuestra mente, ¿verdad? Finalmente, al trabajar sobre desbloquear la energía, sobre liberar tensiones, estamos trabajando a nivel más sutil y estamos trabajando entonces en el estado de nuestra mente.
Por eso es que vamos a comenzar hablando un poco de lo que es para el yoga el trabajo sobre la mente, ¿verdad? Para eso vamos a ver cómo ve la filosofía Vedanta, cómo ve a nuestra mente. Se dice que en realidad nuestra mente puede ser comparada, para que sea más claro, imaginemos esos discos antiguos, esos discos de pasta que tenían surcos, que veíamos bien marcaditos. Entonces podemos comparar a nuestra mente con ese disco en el cual hay unos surcos bien claros, y esos surcos son impresiones, ¿verdad?, que se grabaron, que luego las repetimos y escuchamos una música. Y en nuestra mente sucede lo mismo, o sea, se graban impresiones que tienen que ver con nuestros actos, con nuestras conductas, tienen que ver con todo aquello que hemos experimentado, no solamente en esta vida, ¿verdad?, sino que hemos experimentado a lo largo de diferentes encarnaciones. Bueno, la mayoría de ustedes saben que el yoga tiene como base que nuestra liberación, nuestra evolución final va a tomar muchas vidas, ¿verdad? No se logra en una vida, sino que el alma va a tener que encarnar varias veces para poder encontrar lo que era al principio, ¿verdad? Para poder volver a alcanzar esa unión. Entonces, decíamos que el yoga nos induce a la autoobservación, ¿verdad? Tenemos una mente que siempre va hacia afuera, ¿verdad? La utilizamos continuamente en los procesos externos. El yoga nos propone que utilicemos esa misma mente, pero hacia adentro, ¿verdad? O sea, usamos la mente para que se observe a sí misma. Eso es trabajar en diferentes planos de la mente, ¿verdad? Nuestra mente superior, nuestra mente más consciente, puede observar aquello que tiene que ver con nuestras emociones, con todos esos aspectos que están grabados en nuestro subconsciente y que nos hacen actuar de determinada manera. Entonces, un poco para explicar cómo sucede este proceso de esas impresiones que quedan grabadas en la mente, habíamos tomado ese ejemplo de ese disco con surcos, ¿verdad? Cada vez que cada vez que surge un pensamiento en nuestra mente, es el pensamiento el que nos impulsa, ¿verdad?, a una acción. Entonces, ese pensamiento en idioma sánscrito, ¿verdad?, que es el idioma en el cual están las escrituras yógicas, se llama vritti. Y ese vritti no es otra cosa que una onda de pensamiento. Continuamente estamos generando ondas de pensamiento, ¿verdad? Entonces, si esas ondas de pensamiento no tienen un proceso por el cual se traduzcan en una acción, y esa acción genera en nosotros una impresión, ya sea de gusto o de rechazo, simplemente son ondas que se mueven y no dejan una huella. Pero en la medida en que esa onda mental se tradujo en una acción, ¿verdad?, y esa acción me produjo gusto o disgusto, esa impresión queda guardada en mi mente. Y esa impresión queda grabada, y en la medida en que las acciones se vuelven a repetir, cuanto más repetida es la acción, más profundo es el surco, ¿verdad? Entonces mi mente queda
encajada, digamos, en esos surcos, en esas impresiones, y cada vez que la vida, los estímulos externos, las situaciones, me despierten algo que está allí grabado como una impresión, voy a moverme dentro de las mismas actitudes a reaccionar ante ese surco, ¿verdad? Ante esa impresión. Entonces, así es como tenemos muchas impresiones que nos hacen actuar de la manera que no querríamos actuar, ¿verdad? ¿Quién quiere actuar de manera negativa en la vida? Cuando sabemos que una actitud negativa no solamente perjudica a la persona a quien va dirigida, sino que primero y principalmente perjudica a la persona que actúa de esa manera. Entonces, en realidad no querríamos actuar así. Después que actuamos de esa manera, nos arrepentimos de lo que hemos hecho, pero bueno, ya es tarde, en cierto sentido, pero el yoga nos da muchas prácticas sadhanas yógicas para salir de esos surcos por los que nos movemos continuamente sin poder salir, aunque quisiéramos cambiarlos. Entonces, si bien hay muchas prácticas y todas conducen en definitiva a esta limpieza, ¿verdad?, de esas impresiones en la mente, la más directa es la meditación, ¿verdad? Siempre teniendo claro que si no va acompañada por otras prácticas que tienen que ver con el trabajo interior, es muy difícil el camino de la meditación porque esos surcos son muy profundos, son muy fuertes, vienen de mucho tiempo. Entonces, por eso es que muchas veces la gente comienza a intentar meditar y se siente frustrada, ¿verdad? Porque siente que no puede ver cambios en su propia vida. Sin embargo, esos cambios que al principio no son muy evidentes para la persona que está intentando meditar, son cambios que se van produciendo muy lentamente, son cambios que tienen que ver primero no con alcanzar un estado meditativo, lo cual lleva mucho tiempo, sino que tiene que ver con empezar a convertirse en observadores de nuestra propia mente. Consiste en empezar a crear espacios de silencio entre pensamiento y pensamiento, ¿verdad? Que nuestra mente no sea lo que Swami Shivananda describe como un mono borracho. Y a veces ese mono todavía, además de estar borracho, está picado por un escorpión. Imaginen el estado de ese mono, ¿verdad? Bueno, nuestra mente es así muchas veces, es una mente mono que no nos deja poder observar lo que está aconteciendo, sino que nos impulsa a una acción, a una emoción, y así continuamente. Entonces, para que esto sea un poco más claro, a veces usamos un ejemplo muy cotidiano, muy mundano, ¿verdad? Que es, por ejemplo, si a mí me gusta comer chocolate, ¿verdad? Y paso por una chocolatería, ¿verdad? Aquí en mi país, en Argentina, hay chocolates muy ricos en lo que es el sur del país. Entonces, si yo paso y veo chocolate y ya tengo ese gusto dentro mío, inmediatamente va a surgir un briti, ¿verdad? Una onda de pensamiento que me va a hacer tener ganas de probar ese chocolate. Así yo puedo tener diferentes opciones, ¿verdad? O entro y compro el chocolate, lo como, siento ese gusto agradable y refuerzo esa impresión que estaba guardada en mí, que se llama en sánscrito samskara. O simplemente pienso, no, es muy tarde, sigo de largo, ¿verdad? Y no reforcé esa impresión.
Si yo sigo reforzando esa impresión, va a llegar un momento en que mi mente ya no va a poder pensar si es tarde, si tengo que hacer otra cosa, si el chocolate me hace mal, sino que voy a entrar, lo voy a comprar, lo voy a comer, y probablemente después me arrepienta, ¿verdad? Pero ya lo hice. Entonces, eso lo podemos aplicar a cualquier tipo de adicción que tengamos en la vida, pero también lo podemos aplicar a cualquier tipo de emoción fuerte, ¿verdad? Que quisiéramos muchas veces controlar y no podemos, como por ejemplo la ira, como por ejemplo el miedo. Esas impresiones quedaron grabadas en nosotros de la misma manera, ¿verdad? Ante situaciones repetidas en las cuales corremos por esos surcos que están grabados en nuestra mente, esa impresión cada vez se refuerza más y en algún momento decimos, no soy capaz de trabajar sobre esta impresión, ¿verdad? Entonces, el yoga nos impulsa a observar nuestra mente, ¿verdad? A poder ser conscientes de esos procesos y a tratar de cambiarlos. Hay algunos caminos más prácticos, ¿verdad? Como lo que el yoga llama el Pratipakshavaana, que consiste en proponerse, ¿verdad?, la observación de una cualidad negativa, por ejemplo el miedo, ¿verdad? Entonces me propongo observar esa cualidad para poder cambiarla. Entonces, ¿qué va a pasar? Al principio simplemente me voy a dar cuenta cuando ya esa emoción me controló totalmente, despertó todas esas emociones y cambios físicos que produce el miedo, pero si yo me propuse cambiarla, puedo empezar a observar cómo debería haber sido ese momento si yo, en lugar de expresarme con la emoción del miedo, hubiera estado en una situación mental de coraje, ¿verdad? Entonces, simplemente uno empieza a convertirse en observador cada vez que esa emoción aparece, y en la medida en que uno no solo piensa en la situación, sino que interiormente trata de sentir cómo hubiera sido ese mismo momento si esa emoción de miedo no hubiera estado presente, yo voy creando un nuevo samskara, una nueva impresión en mi mente. Y así voy trabajando sobre esas impresiones negativas, ¿verdad? Es una de las prácticas del Raya Yoga, pero la práctica más directa es tratar de dirigir a la mente hacia el estado meditativo, ¿verdad? Para eso hay muchas técnicas. Tenemos que aclarar muy bien que una técnica de meditación es una cosa, el estado que se obtiene es algo completamente diferente, ¿verdad? Puede haber muchas técnicas que funcionan para la meditación, pero el estado meditativo es uno y el mismo. Si la técnica funciona, todas las personas que hacen esas prácticas van a alcanzar un mismo estado de la mente. Entonces, ahora para poder entender esos estados de la mente, vamos a ver cómo los describe la filosofía Vedanta, ¿verdad? Cómo habla de estos estados de la mente. Voy a compartir también una pantalla para que vean el nombre sánscrito de estos estados y vamos a explicar un poquito cada uno. Entonces aquí vemos en la pantalla 5 estados de concentración mental, ¿verdad? Entonces dice, dependiendo del grado de concentración, la mente en sánscrito se la denomina chitta, especialmente, bueno, dentro del camino del Raya Yoga, chitta
significa toda la mente, ¿verdad? Dentro de la filosofía Vedanta se habla más de chitta como de la mente subconsciente. Entonces, esta mente puede pasar por diversos estados. Los dos primeros los conocemos bien, ¿verdad? Espero que el primero sea muy transitorio en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es ese estado de embotamiento en el cual no tenemos claridad, hemos tenido a través de esta experiencia que la vida nos presentó hoy de la pandemia, hemos sabido mucho, ¿verdad?, sobre este estado, ¿verdad? El estado de embotamiento, el estado de olvido. En este estado la mente no puede ver nada de forma positiva. Todo lo que acontece alrededor, si es algo positivo, no lo va a poder captar de esa manera, sino que va a estar en un estado de no poder ver la felicidad en el mundo. El otro estado que es más común, que es el estado habitual cuando llevamos una vida normal de trabajo, ¿verdad?, en el hogar y demás, es el estado de dispersión, ese estado de la mente mono, ¿verdad? Esa mente que salta de una idea a otra, de un deseo a otro, y que proyecta la felicidad en los objetos. El yoga nos hace ver que ningún objeto en la vida puede darnos la felicidad, ¿verdad? La felicidad que alcanzamos en los objetos, nos dice el yoga, es una felicidad transitoria. No es que no exista ese instante de felicidad, ¿verdad? Cuando yo estoy deseando lograr algo, ¿verdad? En algún plano mi mente está muy agitada, ¿verdad?, con ese deseo. Cuanto más intenso es ese deseo, mayor es la agitación de la mente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ese deseo se cumple, cuando ese objeto, cuando esa relación que yo estaba esperando se produce? Por un tiempo mi mente va a estar tan concentrada en eso que tanto deseaba, que eso, cada vez que lo tenga conmigo, me va a producir un estado de dicha, un estado de felicidad. Pero ese estado de felicidad es tan transitorio que pronto la mente va a buscar otro juguete nuevo, ¿verdad? Va a necesitar de algo diferente para que la haga feliz, ¿verdad? Si la felicidad estaba en comprarse el último teléfono móvil, ¿verdad? Muy pronto ese teléfono móvil va a ser antiguo y la felicidad va a ser cambiar. Bueno, ¿verdad? Es un ejemplo muy tecnológico, pero así es como hoy nuestra mente se mueve y cómo la sociedad nos lleva a tratar de que nuestra mente se mueva, ¿verdad? Pensar que cuanto mejor, cuanto más actualizados estamos, más felices vamos a ser, menos problemas vamos a tener, y en realidad cuando empezamos a profundizar un poquito nos damos cuenta que es cuanto mayor cantidad de problemas empezamos a tener, porque en la medida en que lo material se convierte en algo importante, el miedo a perderlo, la imposibilidad de tenerlo cuando lo deseamos, todo eso va generando las emociones negativas de las cuales queríamos salir, ¿verdad? Nos convierten en esclavos de esos objetos que tanto deseábamos. Entonces, este estado de dispersión nos mantiene en este estado de mente mono. Luego hay un estado que alcanzamos algunas veces, ¿verdad?, cuando nuestra mente está serena, cuando nuestra mente está en paz, que es cuando la mente deja de proyectar continuamente, sino que se vuelve una mente más concentrada, ¿verdad? La concentración es un objetivo básico para la práctica de la meditación,
¿verdad? Porque es el estado al cual podemos llegar por nuestro esfuerzo, ¿verdad? Haciendo un entrenamiento, un trabajo mental, podemos alcanzar la concentración. El estado que viene después, el estado meditativo, ya no es un estado al cual podamos llegar por nuestra voluntad. Y ahora lo voy a explicar. Pero primero vamos a ver qué es la concentración, que es ese cuarto estado, ¿verdad? Cuando hay concentración, que en sánscrito se llama ekagrata, la mente está feliz porque justamente no está en ese estado de ansiedad que trae el estar saltando de un pensamiento a otro, de un deseo a otro, de una emoción a la otra, ¿verdad? Entonces, ese estado, el estado de concentración, decíamos, es un estado que yo puedo entrenar y es el estado que me va a llevar al estado meditativo. Cuando yo puedo sostener ese estado de concentración sin esfuerzo, va a permitir que el estado meditativo llegue, ¿verdad? El estado, para comparar cómo llega este estado meditativo, lo podemos comparar con cómo cuando vamos a dormir cada noche, ¿verdad? Cuando vamos a dormir no podemos decir, yo voy, en 10 minutos me voy a quedar dormido. No lo sabemos, ¿verdad? Lo que hacemos es crear un ambiente, ¿verdad? La luz, la temperatura, la comodidad física. Creamos todo un ambiente propicio para que el sueño pueda llegar. Con nuestra mente hacemos lo mismo, ¿verdad? A través de todo un proceso que nos lleva a que nuestra mente se concentre, estamos creando el estado propicio para que el estado meditativo llegue a nosotros. En ese estado meditativo no hay movimiento de la mente, ¿verdad? Entonces, al no haber movimiento de la mente, al no estar proyectando la mente una cosa y la otra, lo que se siente es lo que llamamos el estado de dicha en yoga, ¿verdad? O el estado de ananda. Ese estado de la mente en el cual la mente se absorbe, deja de proyectar nuevos pensamientos, en sánscrito se llama nirodha. Por eso la descripción de lo que es en el Raya Yoga, de lo que es el yoga, Patanjali dice en los Yoga Sutras, yogas, chitta, vritti, nirodha, que significa que el yoga es la absorción de las ondas mentales, la supresión de las ondas mentales, ¿verdad? La mente está completamente fija en una sola idea. Entonces vamos a dejar de compartir pantalla y y entonces vamos a seguir trabajando sobre lo que es la meditación, ¿verdad? Entonces decimos que ese estado meditativo va a llegar a nosotros cuando podamos crear ese estado mental, ¿verdad?, de Nirodha. Entonces, mi propuesta es que justamente lo describía como un taller teórico práctico, es que ahora veamos, primero vamos a ver de acuerdo a la técnica, ¿verdad? Habíamos hablado de que una cosa es la técnica, otra cosa es el estado meditativo. De acuerdo a la técnica que utilizamos en nuestra escuela para la meditación, se habla de diferentes aspectos a tener en cuenta, ¿verdad? Y vamos a terminar este taller con una pequeña práctica de meditación, muy corta. Simplemente lo que quiero es que escuchen la guía para llegar a ese estado. Pero antes de eso, hablar de algunos puntos que son muy importantes, que tienen que ver con el entorno en el cual yo voy a meditar, ¿verdad? El entorno es fundamental porque
sabemos que no es lo mismo estudiar en un colectivo, en un tren, que estudiar en una biblioteca, no solamente por el ruido, sino por el estado, ¿verdad? El estado de vibración que se crea en cada ambiente. Entonces, tratamos de crear, de tener un espacio, en lo posible, si fuera un espacio destinado especialmente a la meditación sería maravilloso, pero si no, tratar de crear un rincón en la casa en el cual siempre medite en el mismo lugar, ¿verdad? Para ir creando esa energía que se va creando a través de la práctica de la meditación. El otro aspecto es tener en cuenta que hay mejores horarios en el día porque conectamos con lo que es la energía, ¿verdad?, del ambiente. Entonces los mejores momentos son por la mañana, temprano, cuanto más temprano mejor, o por la tarde cuando el sol cae, ¿verdad? Y también en la atmósfera tiene, o sea, sabemos que los animales detectan mucho más esos ritmos y excepto los animales domésticos son más fieles a esos ritmos. Pero bueno, para que para nuestra mente sea más fácil es bueno elegir esos horarios, ¿verdad? El momento cuando el sol está saliendo, el momento cuando el sol cae, son los mejores momentos del día. Otro aspecto importante es la postura, ¿verdad? Porque hablamos de que estamos tratando de regular nuestra energía. Para el yoga, la columna vertebral es un punto por donde la energía circula para ascender desde los niveles más densos o más bajos hacia niveles más sutiles. Entonces buscamos que la columna vertebral esté erguida. Por supuesto, si podemos meditar con piernas cruzadas para impulsar más la energía hacia arriba, mejor, pero si no podemos hacerlo, podemos meditar sentados en una silla, pero tratando de que nuestra columna vertebral no esté apoyada, siempre que sea posible. Si no lo fuera, tratamos de que el apoyo sea un apoyo suave de la columna para que la columna se pueda mantener erguida. Utilizamos a veces mudras, que son gestos que permiten que la energía circule por ciertos canales, lo que conocen muchos como meridianos, ¿verdad? A través de algunas prácticas, en yoga lo llamamos nadis. Entonces se puede utilizar este mudra que se llama Chin Mudra, o podemos colocar una mano sobre la otra juntando pulgares, o entrelazar dedos de las manos y juntar los pulgares y apoyar nuestras manos en el regazo. Entonces, lo primero que buscamos es una actitud física que nos permita que nuestra energía pueda fluir. Luego vamos llevando la conciencia a la respiración. La respiración es lo que más conecta con la mente, ¿verdad? Porque a través de la respiración estamos regulando el movimiento del prana o energía vital. Entonces regulamos nuestra respiración haciéndola rítmica, lenta. Eso va a influir sobre el movimiento de la mente, que también se va a volver más lento y rítmico, ¿verdad? Y luego, si nuestra mente sigue emitiendo muchos pensamientos, ¿verdad?, dirigimos una orden o un pedido a nuestra mente de que deje de moverse y empezamos a observar lo que está sucediendo allí en nuestra pantalla mental, ¿verdad? Lo observamos así, como si fuera una pantalla que proyecta ideas, tratando de no identificarnos con esas ideas, ¿verdad? Sino observarlas, simplemente observarlas y dejar que esa observación, si yo no le pongo emoción, ¿verdad? No le pongo prana a través de mi emoción, identificándome con ellas, ese movimiento va a surgir y desaparecer, ¿verdad?
Entonces, en nuestra técnica de meditación, le damos a nuestra mente distintos apoyos. Primero la tratamos de focalizar en un punto de concentración, que puede ser a la altura del corazón, si somos personas más emocionales o devocionales, o puede ser en este punto entre las cejas, para aquellas personas más racionales o intelectuales. En realidad esa es una guía, pero buscamos el punto en el cual yo sienta que si llevo mi mente hacia ese punto, mi mente puede reposar mejor. Y otro punto de apoyo que le damos a la mente es la visualización. Si somos personas que tendemos a generar imágenes, podemos tratar de visualizar en ese punto una imagen que nos conecte con aquella idea que tengamos de lo divino, ¿verdad? Un símbolo, una imagen con la que identificamos a Dios, una forma física si la tenemos, la forma de un maestro al que sigamos, ¿verdad? Podemos crear esa visualización o podemos visualizar luz, ¿verdad? Que es lo que somos en esencia, luz. Y esa visualización la hacemos en el punto escogido, el corazón o el entrecejo. Y también dentro de nuestra práctica le damos un contenido sonoro a nuestra mente, ¿verdad? Que es la repetición de un mantra. Tendríamos que desarrollar este tema, pero uno puede repetir mentalmente el mantra Om, que es un mantra universal, un mantra que tiene que ver con el origen de la creación, como el mantra del cual todo surge, ¿verdad? El mantra que representa la conciencia que se proyecta como mundo. O puedo no repetir, ¿verdad? Algo, o no puedo repetir nada, o puedo repetir palabras que para mí tengan un sentido elevado, como paz, luz, amor, ¿verdad? Y entonces le estoy dando a mi mente dos contenidos que hacen que son los que más llevan la mente hacia afuera, ¿verdad? El oído y la vista, aunque tenga los ojos cerrados, mi mente proyecta imágenes. Entonces le doy un contenido que le ayude a elevar su nivel vibratorio. Y a través de eso voy permitiendo que la mente se vaya calmando, ¿verdad? Y se vaya conectando con una vibración más elevada, ¿verdad? A partir de eso voy dejando que lo que vaya cambiando es el estado vibratorio en el cual estoy, y ese cambio, ese fluir de la energía y esa concentración que se va a producir en la mente me va a hacer alcanzar el estado meditativo. Entonces, nos queda muy poquito tiempo, entonces lo que les propongo ahora es guiarlos en esta práctica, simplemente tener una experiencia de cómo ir trabajando sobre la mente para llevarla a un estado determinado, y bueno, y proponerles que si no están en el camino de la meditación, busquen información, busquen la forma de acercarse, especialmente en estos momentos en que tantas cosas suceden en el mundo. Necesitamos, ¿verdad?, crear espacios de paz en nuestra mente. Y la meditación finalmente nos conduce hacia esos estados de paz. Entonces, bueno, les propongo que se preparen, ojalá que estén en un espacio donde sea más fácil practicarlo, pero si no, simplemente traten de memorizar la técnica y practicarlo luego cuando sea posible para ustedes. Entonces nos colocamos en la postura de meditación elegida, ya sea en el suelo con piernas cruzadas o sentados. Colocamos la posición de las manos en este mudra o en el
que nos resulte más fácil, colocándola o sobre las rodillas, si es este mudra, o sobre el regazo. Y comenzamos llevando la conciencia a la respiración. Cerramos los ojos, comenzamos a respirar de forma lenta y profunda, inhalando en 3 segundos, exhalando en 3 segundos. A medida que la respiración va aquietando la mente, voy a elegir el punto donde voy a concentrar mi mente, ya sea a la altura del corazón, Anahata Chakra, o del entrecejo, Agnya Chakra. Cuando elijo ese punto, no vuelvo a cambiarlo. Trato de sentir que mi mente puede reposar concentrándose en ese punto. Puedo apoyar esta concentración con una imagen que me conecte con lo divino, cualquier imagen que tenga ya sea un símbolo espiritual o una imagen física, o simplemente visualizar luz, evocando la luz del ser. Puedo ahora elegir un mantra si lo tengo, o puedo repetir el mantra universal Om, o cualquier palabra que me conecte con una vibración elevada, siempre ajustando esta repetición al ritmo de la respiración, dejando que cada respiración se haga una con la repetición mental del mantra. En este proceso, la mente se aparta de toda percepción exterior, cada vez se vuelve más sutil, la respiración se hace más interna, y cada vez que la mente se aparte de este proceso de absorción, de concentración, trayendo un nuevo pensamiento, volvemos a comenzar con mucha paciencia, sin forzar todo el proceso, comenzando por regular la respiración, focalizar la mente en el punto de concentración elegido, apoyarla en la visualización si tenemos una imagen y conectarla con la vibración que surge de la repetición mental del mantra o la palabra. Continuamos con este proceso por los próximos 5 minutos.
Om. 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 Abrimos los ojos. Bueno, tal vez algunos de ustedes ya sean meditadores experimentados y estén acercándose a una técnica diferente a la que habían ya probado. Tal vez algunos recién se estén acercando a lo que la meditación es, como práctica es. Espero que, bueno, a todos haya servido este video y espero que nos podamos ver en el Día Internacional del Yoga de forma presencial y simplemente desearles a todos paz, felicidad en sus vidas y simplemente les propongo terminar con un mantra que pide que todos los seres en el mundo sean felices y terminando luego con 3 Om y 3 veces repetir paz todos juntos. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Om. Paz, paz, paz. Namaste.